Saludos, que la paz del Cristo cósmico esté con todos y todas, hoy, mañana y siempre, y que este gran conocimiento nos acompañe por siempre, ya que es la única herramienta que tenemos para buscar los misterios del reino de la luz. Y hoy les hemos traído una conferencia muy interesante, esencia, personalidad y ego. En la personalidad está depositado todo lo que es el karma, todo lo que no es de nosotros realmente. Y en la esencia está depositado lo que son las virtudes, esencia o alma. El ego es como un árbol. Un árbol tiene raíces, tiene tronco, tiene ramas y tiene hojas. Entonces, el ego está pues formado por muchos agregados, los cuales nosotros tenemos que eliminar, ir quitándole el alimento poco a poco por medio de la autoobservación para entonces ir eliminándolo. Esto es una máscara que puede ser la máscara de la ira, de la pereza, de la envidia. La autoobservación es algo, un sentido que tenemos todos y todas, pero que este sentido, al no ser utilizado, está atrofiado, el cual tenemos que iniciar, pues comenzar a utilizarlo, a desarrollarlo para entonces conocernos a sí mismos. Nosotros no nos conocemos a sí mismos, no sabemos nada de nosotros porque no hemos desarrollado ese sentido. A medida que lo vamos desarrollando, vamos conociéndonos más aún, cada uno de nosotros. Entonces, esta personalidad, cuando una persona muere, pues va al cementerio lo que es el cuerpo físico, el cuerpo vital y la personalidad. El cuerpo físico y el cuerpo vital se va desintegrando lentamente, pero la personalidad no es igual. La personalidad puede durar muchos años para desintegrarse, puede durar hasta 10 años. Entonces, más, puede durar mucho. De hecho, que muchas personas saben que la existencia o la vida de una persona es de 80, 90 años más o menos. Sin embargo, ha tenido muchas almas, han retornado hasta 10 veces y se pueden reencontrar 10 personalidades en X sitio, en un cementerio, dialogando, porque tienen ley de afinidad, porque pertenecen a la misma esencia. Entonces, cuando el niño nace, hay que formarle una nueva personalidad. Cuando nace, él nace con la conciencia, con un 3% de conciencia despierta, pero con un 97% de ego. Que el ego en sí mismo se le dice aquí en el occidente los 7 pecados capitales, pero en Oriente, se le dicen los agregados psíquicos. En el Viejo Egipto se le llaman los demonios rojos de Set. Entonces, la personalidad viene siendo el vehículo de expresión del ego o del alma, de la esencia. La esencia, el alma son las virtudes. Entonces, nosotros tenemos que formar al niño, formarle una personalidad equilibrada junto con las virtudes, junto con la esencia, o sea, la conciencia. Pero desgraciadamente nosotros no sabemos educar a nuestros hijos porque la educación que hoy en día tenemos está desprovista de virtudes. Hablamos en teoría, pero en hechos no hacemos nada. Entonces, cuando se forma un niño desposeído totalmente de virtudes, entonces desarrollamos un niño o desarrollamos un hombre o una mujer bribona. Eso es lo que se llama un bribón intelectual. Pero si desarrollamos al niño solamente la esencia, entonces solamente pues le desarrollamos lo que son sus virtudes, entonces vamos a desarrollar un santo estúpido que no sabe expresar el conocimiento. Para entenderlo mejor y para que ustedes entiendan mejor el conocimiento, les he traído una obra del maestro Samael, del venerable maestro Samael Aun Weor, Si hay infierno, si hay diablo y si hay karma. Aquí podrán encontrar todo el conocimiento bien explicado. ¿Cómo es que nosotros, a qué círculo dantesco es que vamos a ir dependiendo del defecto, dependiendo del ego que nosotros hayamos alimentado y del mal que hacemos con X ego? Entonces aquí también les he traído la Divina Comedia
que tiene un sumo de conocimiento con miles de explicaciones sobre los círculos dantescos que nosotros también podemos agregar a nuestra biblioteca. Recuerden que nosotros somos como un microuniverso andante. Tenemos de todo y lo podemos todo. Aquí tenemos la película en Muñequitos, que es una película muy interesante donde nos enseñan, es más, podemos ver la forma de nuestros defectos psicológicos, que son monstruos. Nosotros somos una persona, pero esos defectos psicológicos, esos demonios, esas abominaciones de las cuales habla Santiago, son más grandes que nosotros, son demonios perversos, los cuales nosotros tenemos que trabajarlos aquí y ahora. La diferencia entre el ego y la esencia, cuando el ego comienza a controlar la tierna personalidad del niño, toda esa belleza de la esencia va desapareciendo y en su lugar aflora entonces los defectos psicológicos propios de todo ser humano. Diferencia entre esencia y personalidad. En la práctica hemos podido verificar que cuando la personalidad se desarrolla exageradamente a expensas de la esencia, el resultado es el bribón. El orgullo divide a los hombres, la humildad los une, dice Sócrates. Y aquí vamos a hablar un poquito de los 7 pecados capitales, porque es necesario que nosotros hagamos un inventario de nosotros mismos y entendamos que ¿qué es lo que nos sobra? Esto nos sobra. ¿Y qué es lo que nos falta? Entonces, dice Romanos 12, alégresen con los que están alegres, lloren con los que lloran. Ahí está la clave. Pero mira lo que hacemos, todo lo contrario. Mira, nos ponemos tristes cuando otros están felices. Entonces aquí tenemos que usar esta herramienta tan importante que es la autoobservación. Lo malo no es lo que tenemos, es lo que sentimos. Romanos 13, 14 habla de la gula. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras. Pero aquí vemos el desequilibrio que hay en esta joven. Cuánto está comiendo, esto es gula, y seguramente está pensando en que va a comer más tarde, seguramente. Entonces, este pecado nos lleva a los mundos infiernos, porque tenemos que saber hasta dónde llega la necesidad y dónde comienza la gula. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, a Dios y a la riqueza. Realmente nadie puede servirle a dos señores. Nosotros hemos decidido amar, parece, las riquezas más que a Dios, porque nadie quiere cumplir con los mandamientos de Dios. Realmente nosotros somos ilusos, porque cuando perdemos este cuerpo físico no nos llevamos nada. Lo que sí nos podemos llevar son las virtudes, el bien que nosotros podemos hacer y las virtudes que, podamos desarrollar en nosotros, porque tenemos que desarrollarlas, tenemos que eliminar el ego para entonces rescatar esa conciencia que tiene atrapada el ego, porque cada defecto psicológico, cada agregado tiene 1% de esencia, de conciencia atrapada. Y eso nos hace débil ante Dios y fuertes entonces ante los defectos psicológicos, ante el demonio, ante las riquezas. Porque realmente eso es a lo que nos invita el demonio, a que amemos las riquezas, a que amemos las viandas, las orgías, etcétera, etcétera. De eso habla Santiago. Esas son las tentaciones que habla Santiago, las cuales tenemos que también dominar. Romanos 12:11 habla sobre la pereza y dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Pero nuestra inteligencia artificial y nuestra tecnología nos tiene así como está esta forma. Lamentándolo mucho, ese pecado nos lleva a los mundos infiernos. Proverbios 16:18 habla sobre la soberbia. La soberbia destruye amistades, familias, destruye nuestra dependencia de Dios. Y esto es muy real, porque ningún soberbio podría jamás tener a Dios en su corazón. Eso es una mentira. O sea, nosotros
somos unos hipócritas, fariseos, porque realmente hablamos que creemos en Dios de boca para afuera, pero realmente en su corazón no nos sentimos. Y eso lo dice el mismo Jesús, el Cristo. De boca para afuera me sientes, más en tu corazón no. Es lamentable. Albert Einstein dice, el primer paso de la ignorancia es presumir de saber. Eso. Aquí tenemos otro ego, otro pecado capital, que es la ira. Efesios 4, 26 y 27 dice, si se enojan no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Para no darle cabida al diablo tenemos que autoobservarnos, como está haciendo este hombre aquí, pero esta chica no se está autoobservando. Esta chica le está dando rienda suelta al ego, entonces así lo que hace es alimentar el ego, rebustecerse el ego en ella y dominarla totalmente, que es lo que han hecho los egos con la humanidad en general, diría. Ahora este ego es uno de los egos más delicados, que es la lujuria. Corintios 6, 18, 20 dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexuales peca contra su cuerpo, contra su propio cuerpo, dice, una pregunta. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y es lo que menos hace esta humanidad. Esta humanidad lo que hace es deshonrar a Dios. Realmente el verdadero templo de Dios es nuestro cuerpo físico. Y por ello dice, honrenlo con su cuerpo a Dios. Pero ¿qué hacemos? Mira, esto lo hacemos, nos importa si estamos casados, tener un amante, tener dos, eso ya no importa lo que hacemos. Es lamentable y es triste, pero eso es lo que tenemos. Así es que hasta aquí nuestra conferencia. Recuerde, conclusión, la personalidad es el vehículo de expresión de lo que tú quieras. ¿Quieres expresarte egoicamente o quieres expresarte a través de Dios, de las virtudes? Bien, tú lo decides. Pues ha sido un placer estar con todos y todas. Hablo para ustedes, para servirlos.